Hay un dolor en tu cuerpo que sencillamente se niega a irse. No importa cuántos médicos consultes, cuántos remedios tomes, cuántas terapias realices. Él está ahí, persistente, testarudo, como si tuviera una dirección fija. ¿Y si te dijera que ese dolor realmente tiene una dirección? Pero no una dirección física, una dirección espiritual. En 1875, una mujer con ojos de fuego y secretos entre sus manos cambió para siempre nuestra comprensión del cuerpo humano. Elena Blavatsky no era médica, no era científica, era algo mucho más peligroso. Era una reveladora de verdades que la humanidad aún no estaba preparada para escuchar. Hoy, 140 años después, vas a descubrir el mapa que ella dejó oculto. Un mapa que muestra exactamente dónde moran tus dolores en el mundo invisible. Y más importante, cómo conversar con ellos. Respira profundo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente la forma en que ves tu propio cuerpo. ¿Has notado cómo ciertas dolencias parecen tener personalidad propia? El dolor de cabeza que llega siempre antes de una reunión importante. El dolor de espalda que aparece los domingos por la tarde. La tensión en el cuello que surge cuando necesitas tomar una decisión difícil. Es como si lo supieran, como si te estuvieran diciendo algo. Blavatsky descubrió que en realidad lo están. En sus manuscritos secretos, ella cartografió lo que llamó la geografía oculta del sufrimiento humano. Para ella, cada parte del cuerpo no era solo carne, hueso y músculo. Era un portal, una ventana a dimensiones que nuestros ojos no pueden ver. Imagina tu cuerpo como una ciudad sagrada. Cada calle, cada esquina, cada edificio tiene su propia historia, sus propias memorias, sus propios habitantes invisibles. El dolor no es un invasor, es un residente. Tiene código postal, tiene vecindario, tiene una razón para estar allí. Pero aquí viene la parte que te pondrá la piel de gallina. Blavatsky no descubrió esto leyendo libros. Ella lo descubrió porque podía ver. Literalmente ver las formas etéricas que habitan nuestro cuerpo físico. Ella describió seres de luz que bailan alrededor de nuestros órganos, entidades sombrías que se anidan en puntos de tensión, corrientes de energía que transportan no solo fuerza vital, sino memorias, traumas, miedos sin resolver. Cuando sientes ese dolor familiar en el hombro derecho, no es solo un músculo contraído, es una entidad energética que ha encontrado allí su hogar perfecto y tiene un mensaje para ti. La pregunta que debes estar haciéndote es, ¿por qué nadie te contó esto antes? La respuesta te sorprenderá. En 1891, poco antes de morir, Blavatsky entregó sus mapas corporales más detallados a un círculo cerrado de discípulos. Ella sabía que el mundo no estaba preparado. La medicina aún estaba en pañales. La ciencia apenas había descubierto los rayos X. Revelar que el cuerpo humano estaba habitado por una ecología invisible de seres energéticos sería un suicidio intelectual. Así que lo escondió todo, lo codificó en símbolos, lo fragmentó en textos aparentemente filosóficos. Dejó pistas esparcidas como migas de pan en un bosque oscuro. Durante 140 años, solo algunos iniciados lograron reunir las piezas del rompecabezas. Hasta hoy. Sé lo que estás pensando. Esto parece fantasía, parece cosa de película de ciencia ficción. Yo pensé lo mismo cuando descubrí los documentos por primera vez. Pero entonces lo probé y funcionó. Déjame contarte sobre María, enfermera, 42 años, dolor crónico en la rodilla izquierda durante 8 años. Había pasado por 3 cirugías
innumerables fisioterapias, tomado medicamentos que podrían drogar a un elefante. Nada funcionaba. Cuando aplicó el mapa de Blavatsky, descubrió algo perturbador. El dolor en la rodilla no era físico, era emocional. Más específicamente, era el miedo a seguir adelante en la vida. La rodilla izquierda, según el mapa espiritual, es el portal de la indecisión existencial. Es donde se instalan las entidades que se alimentan de nuestra dificultad para tomar decisiones que lo cambian todo. María no sabía cómo hablar con su dolor, solo sabía luchar contra él. Cuando aprendió el método de Blavatsky, todo cambió. En lugar de atacar el dolor, comenzó a negociar con él. En lugar de verlo como un enemigo, comenzó a tratarlo como un consejero. En 3 semanas, el dolor que había resistido 8 años de medicina moderna simplemente desapareció. ¿Coincidencia? María no lo cree. Ella dice que aún siente la presencia energética en la rodilla. Pero ahora, en lugar de dolor, es una sensación de guía. Como si hubiera ganado una brújula interior para las decisiones de la vida. Eso es lo que Blavatsky llamaba transmutación del sufrimiento en sabiduría. Cada dolor en tu cuerpo es un maestro disfrazado. Cada malestar es un maestro zen usando métodos nada convencionales para enseñarte algo crucial sobre quién eres realmente. Pero necesitas saber su lenguaje. Y ese lenguaje fue codificado en el mapa espiritual que Blavatsky nos dejó. ¿Quieres un ejemplo práctico de cómo funciona esto? Empecemos con algo simple. El dolor de cabeza. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo odia. Todo el mundo lo trata con analgésicos. Según el mapa de Blavatsky, la cabeza está dividida en 7 territorios espirituales distintos. Cada territorio está habitado por un tipo diferente de conciencia energética. La frente es el reino de la ansiedad sobre el futuro. Es donde moran las entidades que se alimentan de nuestra preocupación por lo que está por venir. Las sienes son el dominio de la presión social. Allí se instalan las formas de energía que crecen cuando nos sentimos juzgados o inadecuados. La nuca es la tierra del pasado no resuelto, el lugar preferido de los recuerdos que se niegan a irse. La coronilla es el portal de la sobrecarga espiritual. Es donde las entidades de luz encuentran entrada, pero también donde la sensibilidad excesiva a los planos superiores puede causar dolor físico intenso. Cada territorio tiene su propio lenguaje, su propia forma de comunicación, su propio protocolo de negociación. Cuando entiendes esto, el dolor de cabeza deja de ser un problema mecánico y se convierte en una conversación. Una conversación que puede cambiar tu vida entera. Pero aquí viene algo que te dejará sin palabras. Blavatsky no se detuvo en la cabeza. Ella mapeó todo el cuerpo. Cada órgano, cada articulación, cada músculo tiene su propia ecología espiritual. Su propia población de habitantes invisibles. Su propia razón de ser más allá de la función física. El corazón no es solo una bomba. Es el parlamento emocional de tu cuerpo. Allí se reúnen todas las entidades que gobiernan el amor, la pérdida, la esperanza y la desesperación. El hígado no es solo un filtro, es la biblioteca kármica, el lugar donde se archivan todas tus vidas pasadas, todos los traumas ancestrales, todas las deudas espirituales que aún necesitas saldar. El estómago no es solo un digestor de alimentos, es el traductor de experiencias. Es allí donde todo lo que vives se transforma en energía utilizable o en toxinas que necesitan ser eliminadas. Cuando una de esas regiones de tu cuerpo comienza a doler, debo de morirte. No es un accidente, es una declaración política, es un movimiento de huelga, es un pedido de atención que has ignorado durante demasiado tiempo. La medicina moderna trata síntomas. Blavatsky enseñó a tratar causas invisibles. Ella sabía que detrás de cada dolor físico existe un dolor espiritual, y detrás de cada dolor espiritual
existe una lección que tu alma está intentando aprender. El cuerpo no es tu enemigo, es tu compañero de evolución, pero necesitas aprender su lenguaje. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Estás a punto de recibir el protocolo completo, el método paso a paso que Blavatsky desarrolló para conversar con las entidades energéticas que habitan tu cuerpo. Pero antes de eso, necesito hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Estás preparado para descubrir lo que tus dolores realmente quieren decirte? Porque una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás. Una vez que veas tu cuerpo como un ecosistema espiritual habitado por conciencias que quieren ayudarte, nunca más podrás verlo solo como una máquina biológica. ¿Esto te asusta o te emociona? La respuesta determinará cuánto podrás absorber de lo que está por venir. Vamos a asumir que estás listo. Vamos a asumir que el coraje superó al miedo. Vamos a asumir que prefieres la verdad incómoda a la ignorancia cómoda. El primer paso del método de Blavatsky es lo que ella llamaba audiencia con el dolor. Funciona así. Cuando sientas cualquier malestar en el cuerpo, en lugar de intentar eliminarlo inmediatamente, vas a hacer lo opuesto. Te acercarás a él, le darás atención total. Lo tratarás como si fuera una persona que llegó a tu casa y quiere conversar. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. Localiza exactamente dónde está el dolor. Ahora, en lugar de resistir, relájate a su alrededor. Imagina que estás creando espacio para que se exprese mejor. Y entonces haz la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué quieres enseñarme? No busques una respuesta lógica. No fuerces una interpretación racional. Simplemente espera y observa. Puede llegar como una imagen, como un recuerdo, como una sensación emocional, como una palabra que aparece de la nada en tu mente. Confía en lo que venga. Esa es la voz de la entidad energética que está causando tu malestar y tiene algo importante que decirte. Pero aquí viene la parte que pocas personas logran hacer. Después de escuchar, necesitas responder. No con remedio, no con masaje, con palabras, con intención, con negociación energética. Si el dolor en la espalda te mostró que estás cargando responsabilidades que no son tuyas, necesitas conversar con él sobre eso, agradecerle por la información y luego negociar una nueva forma de lidiar con la situación. Entendí el mensaje. Voy a comenzar a decir que no a peticiones que me sobrecargan. ¿Puedes disminuir la intensidad? ¿Suena extraño? Claro que suena extraño, pero funciona de una manera que te dejará boquiabierto, porque las entidades energéticas que habitan tu cuerpo no quieren hacerte daño, quieren ayudarte a evolucionar. El dolor es solo el lenguaje que conocen para llamar tu atención. Cuando aprendes a conversar directamente con ellas, el dolor se vuelve innecesario. Pero esto es solo el primer nivel del método de Blavatsky. El segundo nivel es aún más revolucionario. Ella descubrió que no basta con conversar con un dolor a la vez. Necesitas entender el sistema entero, la ecología completa, las relaciones entre las diferentes entidades que habitan diferentes partes de tu cuerpo, porque ellas conversan entre sí, forman alianzas, declaran guerra, hacen acuerdos políticos que afectan tu salud de formas que ni siquiera imaginas. El dolor en el hombro derecho puede estar trabajando en sociedad con la ansiedad en el estómago para obligarte a tomar una decisión que has estado evitando durante meses. La tensión en la mandíbula puede estar haciendo lobby con la rigidez en el cuello para impedirte expresar una verdad que necesita ser dicha. El cansancio crónico puede ser el resultado de una huelga general de todas las entidades energéticas de tu cuerpo, protestando contra una vida que no está alineada con tu verdadera naturaleza. Cuando entiendes estas conexiones, dejas de tratar síntomas aislados y comienzas a curar sistemas enteros. Pero para eso necesitas el mapa completo.
Y eso es exactamente lo que Blavatsky nos dejó. El documento más peligroso de la historia de la medicina alternativa. Un mapa tan detallado, tan preciso, tan revolucionario, que ella sabía que podría destruir la vida de quien lo poseyera si cayera en manos equivocadas. Ella lo llamó Anatomía Oculta de la Experiencia Humana. Y ahora tú vas a tener acceso a él. Pero primero, déjame contarte cómo casi pierdo la razón cuando descubrí este mapa por primera vez. Era 2018. Estaba investigando en los archivos de la Sociedad Teosófica en Chennai, India. Buscaba referencias sobre prácticas de cura energética cuando encontré una carpeta marcada solo con el símbolo de Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma. Dentro de la carpeta, 47 páginas manuscritas en 3 idiomas diferentes: inglés, sánscrito y un lenguaje simbólico que nunca había visto. Cada página mostraba diagramas del cuerpo humano, pero no como los conoces. Cada órgano era representado como un paisaje, cada músculo como un territorio habitado, cada hueso como una carretera conectando diferentes reinos energéticos. En la esquina de cada página, una firma inconfundible: H.P.B. Elena Petrovna Blavatsky. Pensé que había encontrado solo otro texto esotérico sin aplicación práctica, hasta que decidí probar una de las técnicas descritas en mí mismo. Durante años había sufrido de un dolor persistente en la muñeca derecha, resultado de décadas escribiendo. Pensaba yo, ningún tratamiento convencional había funcionado completamente. Siguiendo el mapa de Blavatsky, localicé la muñeca derecha en la geografía oculta. Según sus diagramas, esa región está habitada por lo que ella llamó guardianes de la expresión creativa. El dolor no era artritis, no era lesión por esfuerzo repetitivo. Era una entidad energética protestando contra el uso de mi capacidad creativa para producir contenido que no alimentaba mi alma. Estaba prostituyendo mi talento y mi cuerpo estaba cobrando el precio. Cuando apliqué el protocolo de negociación energética descrito por Blavatsky, algo imposible sucedió. En 48 horas, el dolor que me atormentaba hacía 5 años simplemente desapareció. Pero lo más impresionante no fue la cura física, fue lo que sucedió en mi vida. 2 semanas después, tomé una decisión que venía postergando hacía años. Dejé un trabajo lucrativo, pero espiritualmente tóxico, y comencé a escribir sobre temas que realmente me importaban. ¿Coincidencia? Tal vez, pero después de probar el mapa, en cientos de casos, sé que no hay coincidencia cuando se trata de la sabiduría de Elena Blavatsky. Ahora les entregaré los secretos más poderosos de este mapa, pero necesito que me prometan algo. Usen este conocimiento con responsabilidad, no para impresionar a otros, no para sentirse especiales. Úsenlo para sanarse, y después, si quieren, ayuden a otros a sanarse también, porque eso es lo que el mundo necesita ahora. Sanación real, sanación profunda, sanación que va más allá de los síntomas y ataca las causas invisibles del sufrimiento humano. ¿Listos para recibir el mapa completo? Comencemos con la revelación que cambiará para siempre la forma en que ven su propio cuerpo. Según Elena Blavatsky, el cuerpo humano está organizado en 7 sistemas energéticos principales. Ella los llamó los 7 parlamentos del alma encarnada. Cada parlamento gobierna no solo funciones físicas, sino también aspectos específicos de su experiencia humana. Y cada uno está habitado por diferentes tipos de entidades energéticas. El primer parlamento es el sistema de la supervivencia, ubicado en la base de la columna, caderas y piernas. Está habitado por las entidades de la raíz, criaturas energéticas que se alimentan de su miedo a no tener suficiente: dinero, comida, seguridad, amor. Cuando este sistema está en desequilibrio, sienten dolores en las piernas, problemas en la columna lumbar, cuestiones financieras persistentes y una sensación constante de amenaza. Las entidades de la raíz no son malas, son hiperprotectoras.
quieren garantizar su supervivencia a cualquier costo. Pero cuando se vuelven neuróticas, sabotean su capacidad de prosperar. El protocolo para negociar con ellas es simple pero poderoso. Deben demostrar que son capaces de cuidarse a sí mismos. Hacer un plan financiero, organizar su casa, crear rutinas saludables, demostrar responsabilidad práctica. Cuando confían en ustedes, los dolores desaparecen y la abundancia comienza a fluir naturalmente. El segundo parlamento es el sistema de la creatividad, ubicado en el bajo vientre, órganos reproductivos y área lumbar, habitado por las entidades del flujo. Estas criaturas se alimentan de su capacidad de crear, innovar, expresarse sexualmente y generar vida. Cuando son reprimidas, causan dolores menstruales intensos, problemas de fertilidad, bloqueos creativos y relaciones sexuales insatisfactorias. El protocolo aquí es la liberación controlada. Deben crear espacios seguros para expresar su creatividad y sensualidad. Puede ser arte, danza, escritura, sexo consciente, o cualquier forma de expresión que los haga sentir vivos. El tercero parlamento es el sistema del poder persona, hígado, vesícula y región del plexo solar, habitado por las entidades de la voluntad. Cuando se sienten impotentes, sin control sobre sus vidas, estas entidades se rebelan. Resultado: gastritis, úlceras, problemas digestivos, ira reprimida y dificultad para tomar decisiones importantes. El protocolo es reconquistar su poder gradualmente. Comenzar diciendo que no a pequeñas cosas. Tomar decisiones conscientes sobre la alimentación. Establecer límites saludables. Actuar con integridad incluso cuando es difícil. El cuarto parlamento es el sistema del amor, ubicado en el corazón, pulmones, brazos y pecho, habitado por las entidades de la conexión. Estas son las más sensibles de todas. Sienten cada herida emocional, cada rechazo, cada pérdida, como si fuera muerte física. Cuando son traumatizadas, causan problemas cardíacos, dificultades respiratorias, dolores en el pecho y aislamiento emocional. El protocolo es la curación gradual. Perdón consciente, apertura controlada, reconstrucción de la confianza en la humanidad a través de pequeños actos de vulnerabilidad. El quinto parlamento es el sistema de la expresión, ubicado en la garganta, cuello, mandíbula y tiroides, habitado por las entidades de la verdad. Cuando no pueden expresar su verdad, estas entidades literalmente se ahogan. Resultado: problemas de tiroides, dolores en el cuello, tensión en la mandíbula y sensación de tener algo atorado en la garganta. El protocolo es la práctica progresiva de la honestidad. Comenzar expresando verdades pequeñas y seguras, evolucionar hacia conversaciones más difíciles, usar la voz para sanar a través de cantos, mantras o simplemente hablando más de lo que realmente piensan. El sexto parlamento es el sistema de la visión, ubicado en la región entre las cejas, ojos y área frontal del cerebro, habitado por las entidades de la percepción. Cuando se niegan a ver la verdad sobre sus vidas, estas entidades protestan a través de dolores de cabeza, problemas de visión, confusión mental y dificultad para ver soluciones obvias. El protocolo es el cultivo de la claridad mental, meditación, reflexión honesta, cuestionamiento de las propias creencias y desarrollo de la intuición. El séptimo parlamento es el sistema de la conexión espiritual, ubicado en la parte superior de la cabeza, habitado por las entidades de la trascendencia. Cuando se desconectan de lo sagrado, sea cual sea su definición de sagrado, estas entidades causan sensación de vacío existencial, depresión espiritual y dolores en la parte superior de la cabeza.
El protocolo es la reconexión con lo que consideran divino. Puede ser la naturaleza, el arte, el servicio a los demás, prácticas espirituales o cualquier cosa que les recuerde que son parte de algo más grande. Ahora viene la parte más increíble del mapa de Elena Blavatsky. Ella descubrió que estos 7 sistemas no funcionan aisladamente. Forman una red de comunicación constante, una internet energética dentro de su cuerpo. Cuando un sistema entra en colapso, envía señales de socorro a los otros, y ellos responden de la única forma que conocen, a través del dolor. Es por eso que una traición amorosa puede causar dolor de estómago. El cuarto parlamento está pidiendo ayuda al tercero. El corazón herido está pidiendo que el poder personal se manifieste y establezca límites. Es por eso que el estrés financiero puede causar dolor de espalda. El primer parlamento está sobrecargando el sistema estructural del cuerpo, pidiendo que tomen medidas prácticas. Es por eso que reprimir su creatividad puede causar problemas reproductivos. El segundo parlamento está literalmente autosaboteándose para obligarlos a prestar atención a su necesidad de expresarse. Cuando entienden estas conexiones, dejan de tratar síntomas y comienzan a sanar sistemas enteros. Pero aquí viene algo que explotará su mente. Elena Blavatsky no se detuvo ahí. Ella descubrió que cada persona tiene lo que ella llamó jerarquía energética personal. De sus 7 parlamentos, 3 son dominantes, 2 son secundarios, 2 son subsidiarios. Los dominantes gobiernan su personalidad y sus mayores desafíos de vida. Los secundarios actúan como asistentes. Los subsidiarios permanecen callados hasta que son activados por crisis u oportunidades de crecimiento. Cuando identificas tu jerarquía personal, entiendes por qué ciertos dolores son recurrentes en tu vida y otros aparecen solo esporádicamente. ¿Entiendes por qué algunos tratamientos funcionan para ti y otros no? ¿Por qué algunas técnicas de sanación te transforman y otras no hacen la más mínima diferencia? Entiendes, finalmente, tu propio manual de funcionamiento energético, y eso lo cambia todo. Permítanme darles un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Conocí a una mujer llamada Sofía, ejecutiva de marketing, de 38 años. Sufría de migrañas debilitantes durante más de una década. Había probado de todo: neurólogos, dietas de eliminación, acupuntura, masajes, meditación. Nada funcionaba completamente. Cuando aplicó el método de Elena Blavatsky, descubrimos su jerarquía energética personal. Sistema dominante, quinto parlamento, expresión. Sistema dominante, tercero parlamento, poder personal. Sistema dominante, sexto parlamento, visión. Secundarios, primero y cuarto parlamentos. Subsidiarios, segundo y séptimo parlamentos. La migraña no era un problema neurológico. Era un problema neurológico. El quinto parlamento, expresión, quería que dejara su trabajo y se convirtiera en escritora freelance. El tercer parlamento, poder personal, tenía miedo de la inestabilidad financiera. El sexto parlamento, visión, podía ver claramente que tendría éxito como escritora. Pero los otros 2 no podían escuchar. La migraña era el grito desesperado de los 3 sistemas intentando resolver un conflicto que parecía imposible. Sofía aplicó el protocolo de Asamblea General de los Parlamentos, que Elena Blavatsky desarrolló para casos como este. Durante 3 semanas, todas las noches antes de dormir, hacía una meditación específica. Visualizaba una mesa redonda donde los representantes de sus 7 sistemas se reunían para conversar. Dejaba que cada sistema expresara sus preocupaciones. El quinto hablaba sobre sofocación creativa. El tercero, sobre inseguridad financiera. El sexto, sobre claridad de propósito.
Luego, mediaba la conversación hasta que llegaban a un acuerdo. El acuerdo fue, continuaría en su trabajo durante 6 meses más, pero dedicaría 2 horas todas las mañanas a escribir. Al final de esos 6 meses, si conseguía 3 clientes freelance, podría hacer la transición. En 72 horas después de este acuerdo interno, las migrañas desaparecieron completamente. En 6 meses, Sofía tenía 15 clientes y ganaba más como freelance que como ejecutiva. 2 años después, me escribió diciendo que no había tenido una sola migraña desde entonces. ¿Coincidencia? Sofía no lo cree. Ella dice que todavía usa el protocolo de la Asamblea General, cada vez que siente tensión en el cuerpo. Y siempre funciona. Ese es el verdadero poder del método de Elena Blavatsky. No es magia, es comunicación interna sofisticada. Es democracia energética. Es el fin de la dictadura de la mente sobre el cuerpo. Pero existe un nivel aún más profundo del mapa. Un nivel que Elena Blavatsky consideraba tan avanzado que lo escondió dentro de códigos matemáticos. Descubrió que además de los 7 parlamentos personales, existen influencias energéticas externas que afectan directamente nuestra salud física. Ella las llamó entidades colectivas, formas de energía que son generadas por el sufrimiento o la sanación de grupos enteros de personas. Cuando una familia entera sufre un trauma generacional, se crea una entidad colectiva que puede causar enfermedades físicas similares en todos los miembros de la línea genealógica. Cuando una comunidad entera vive con miedo crónico, se genera una entidad colectiva que puede causar epidemias de ansiedad, depresión y enfermedades autoinmunes. Cuando una cultura entera reprime determinadas formas de expresión, se forma una entidad colectiva que puede causar brotes de enfermedades relacionadas con los sistemas energéticos reprimidos. Según Elena Blavatsky, muchos de nuestros dolores no son ni personales ni físicos, son herencias energéticas, ecos de traumas que ni siquiera vivimos, pero que están impresos en nuestro campo energético a través de la línea genealógica familiar, cultural o incluso planetaria. La buena noticia es que también desarrolló protocolos para identificar y limpiar estas influencias externas. El protocolo se llama desconexión energética consciente y es una de las técnicas más poderosas de su arsenal. Funciona así: identificas patrones de sufrimiento que se repiten en tu familia, dolores, enfermedades, comportamientos autodestructivos que pasan de generación en generación. Luego, a través de una serie de visualizaciones específicas, localizas la entidad colectiva que está perpetuando ese patrón y negocias la libertad de tu linaje. Parece complicado, pero en la práctica es sorprendentemente simple. Conocí a un hombre llamado Ricardo que sufría de dolores crónicos de espalda desde los 20 años. Descubrimos que todos los hombres de su familia desarrollaban el mismo problema a la misma edad. Padre, abuelo, bisabuelo, tíos. Todos tenían antecedentes de problemas lumbares crónicos que comenzaban a los 20 años y se volvían incapacitantes a los 50. Ricardo estaba convencido de que era genético, destino inevitable. Cuando aplicamos el protocolo de desconexión energética, descubrimos que la línea genealógica familiar cargaba una entidad colectiva relacionada con el peso de las responsabilidades masculinas. Generaciones de hombres que sacrificaron sus sueños para mantener a sus familias, que cargaron con fardos emocionales y financieros imposibles, que nunca se permitieron ser vulnerables o pedir ayuda. El dolor de espalda no era herencia genética, era herencia energética. Era el cuerpo masculino protestando contra siglos de represión emocional. Ricardo aplicó el protocolo durante 3 meses.
se visualizó liberando no solo su propio dolor, sino el dolor de todos los hombres de su linaje. Se imaginó rompiendo cadenas invisibles que los conectaban a todos al mismo patrón de sufrimiento. El cambio fue gradual, pero definitivo. En 6 meses, el dolor de espalda había disminuido en un 80%. En un año, había desaparecido completamente. Pero lo más impresionante sucedió 2 años después. El hijo de Ricardo, que estaba llegando a los 20 años, no desarrolló ningún problema lumbar. Fue el primer hombre de la familia en 5 generaciones en romper el patrón. Eso es cura ancestral real. Eso es lo que sucede cuando entiendes que tu cuerpo no es solo tuyo. Es un punto de convergencia de influencias energéticas que van mucho más allá de tu experiencia personal. Ahora les voy a revelar el secreto final. La técnica más poderosa del método de Elena Blavatsky, la que ella consideraba tan peligrosa que solo enseñó a 3 personas en toda su vida. Ella la llamó transmutación del dolor en poder. La técnica funciona basándose en un descubrimiento perturbador que ella hizo. Todo dolor físico contiene una cantidad específica de energía aprisionada, energía que debería fluir libremente por tu cuerpo, pero que quedó atrapada en patrones de tensión, trauma y resistencia. Cuando aprendes a liberar esa energía aprisionada, no desaparece, se transforma. Se transforma en fuerza vital, en creatividad, en magnetismo personal, en capacidad de sanación, en intuición, en presencia. Las personas que dominan esta técnica no solo se liberan del dolor, se vuelven más poderosas, más carismáticas, más eficaces en todo lo que hacen, porque aprendieron a transformar el sufrimiento en combustible para la excelencia. La técnica tiene 3 etapas. Primera etapa, cartografía energética. Localizas exactamente dónde está aprisionado el dolor en tu cuerpo y qué tipo de energía contiene. Segunda etapa, diálogo transformacional. Negocias con la entidad energética que está causando el dolor, ofreciéndole una forma más constructiva de usar esa energía. Tercera etapa, redireccionamiento consciente. Conscientemente diriges la energía liberada a áreas de tu vida que necesitan más poder. El proceso es intenso, no es fácil, pero los resultados son imposibles de ignorar. Conocí a una pianista que transformó 10 años de dolor en las manos, en una habilidad técnica sobrehumana. Un empresario que transmutó sus migrañas crónicas en una capacidad casi telepática para leer a las personas en negociaciones. Una profesora que convirtió su fibromialgia en una presencia magnética que transformó su aula. Ellos no solo se curaron, se convirtieron en mejores versiones de sí mismos, de lo que jamás imaginaron ser posible. Pero aquí está la advertencia que Elena Blavatsky siempre daba para esta técnica. Una vez que aprendes a transmutar el dolor en poder, nunca más puedes ser víctima de tus circunstancias. Te conviertes en responsable de transformar cada desafío, cada sufrimiento, cada obstáculo en combustible para tu evolución. Eso es libertad total, pero también es responsabilidad total. No hay más excusas, no hay más pobre de mí, no hay más culpar a otros por tu sufrimiento. Solo hay tú, tus elecciones y tu capacidad infinita para transformar cualquier experiencia en crecimiento. ¿Eso te asusta o te inspira? Porque si te inspira, estás listo para recibir el método completo de Blavatsky. Si te asusta, quizás aún no sea tu momento, y está bien. El mapa de Blavatsky no desaparecerá, estará aquí cuando estés listo. Pero si sientes que llegó tu hora, si estás cansado de ser rehén de tus dolores, si quieres convertirte en alguien que transforma el sufrimiento en sabiduría, la debilidad en fuerza, los obstáculos en oportunidades. Si quieres ser libre, no solo del dolor, sino de cualquier cosa que intente limitar quién puedes llegar a ser,
entonces has entendido el verdadero mensaje que Elena Blavatsky dejó escondido durante 140 años. Tu cuerpo no es solo carne y hueso, es un laboratorio de transmutación espiritual. Un lugar donde las experiencias se transforman en sabiduría, donde el sufrimiento se convierte en compasión, donde las limitaciones se convierten en trampolines para la trascendencia. Cada dolor que sientes es una oportunidad disfrazada. Cada malestar es una invitación a evolucionar. Cada síntoma es una pregunta que tu alma está haciendo. ¿Estás listo para convertirte en más de lo que ya fuiste? La medicina trata el cuerpo como una máquina rota que necesita reparación. Elena Blavatsky enseñaba a ver el cuerpo como un compañero consciente en la jornada de convertirse en totalmente humano. La diferencia no es pequeña, es revolucionaria. Y ahora lo sabes. Ahora tienes el mapa que ella dejó para nosotros. El tesoro escondido durante 140 años finalmente llegó hasta ti. La pregunta que queda es simple. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo guardarás como una curiosidad intelectual? ¿O lo usarás como una herramienta de transformación radical de tu vida? Porque al final de cuentas, este siempre fue el verdadero examen. Elena Blavatsky no escondió este mapa para protegerlo de personas malas. Lo escondió para protegerlo de personas que no estaban listas para asumir el poder real sobre sus propias vidas. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto hasta el final, quizás seas una de las personas que ella estaba esperando encontrar. Quizás seas alguien lo suficientemente valiente como para conversar con tus dolores, lo suficientemente inteligente como para entender que tu cuerpo es mucho más sabio de lo que aparenta, lo suficientemente determinado como para transformar cada obstáculo en oportunidad. Si es así, bienvenido al club más selecto del mundo, el club de las personas que descubrieron que no existen víctimas, solo alumnos disfrazados, y que la mayor lección de todas ocurre en el único laboratorio que nunca puedes abandonar, tu propio cuerpo. Ahora sabes dónde residen realmente tus dolores. Sabes cómo conversar con ellos. Sabes cómo transformarlos. Y lo más importante de todo, ahora sabes que nunca más necesitas sufrir solo, porque tienes aliados. Aliados invisibles que están a tu lado desde mucho más tiempo del que imaginas. Y ellos han estado esperando que aprendas su lenguaje, esperando que descubras que la sanación siempre estuvo al alcance de tus manos, esperando que entiendas que no tienes un cuerpo, eres un cuerpo consciente, un cuerpo inteligente, un cuerpo capaz de sanarse, de transformarse y de trascenderse. Y eso lo cambia todo.